Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a seguir hablando acerca del conocimiento de Dios, de lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer nosotros para conocerlo, para aprender acerca de Dios, para entender el temor del Señor y hallar el conocimiento de Dios. Como ya veíamos en el episodio anterior, estábamos estudiando esta sección en Proverbios 2, donde las primeras dos cosas que nos dice en el versículo 1 son las siguientes. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Entonces, la primera cosa, a manera de repaso, que ya estudiamos, es el recibir las palabras de Dios. ¿Qué significa recibir las palabras de Dios? Y la segunda condición es atesorar sus mandamientos dentro de nosotros. Y vamos a continuar entonces en el versículo 2, que en base a esto, dice que en base a recibir sus palabras y atesorar sus mandamientos dentro de nosotros, es para que podamos hacer lo que sigue. En el versículo 2 dice, para que inclines tu oído a la sabiduría. ¿Qué significa inclinar nuestro oído a la sabiduría? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Acaso hay diferentes tipos de sabiduría? Vamos a estudiar la palabra de Dios, la única fuente de verdad absoluta al 100%, para ver qué es lo que dice con respecto a esto. Porque es muy importante que nosotros recibamos sus palabras, atesoremos sus mandamientos dentro de nosotros, pero la siguiente condición es para que nosotros inclinemos nuestro oído a la sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la sabiduría? Bueno, esta palabra sabiduría está en la Biblia 239 veces. De hecho, la primera vez que se menciona es en el libro de el Éxodo, en el capítulo 28 y en el versículo 3. Y vamos a ver lo que dice por primera vez en la Biblia acerca de la sabiduría. Dice, y hablarás a todos los de sabio corazón, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, para que ellos hagan las vestiduras de Aarón para consagrarlo, para que pueda ministrar para mí en el oficio de sacerdote. Y aquí vemos cosas muy interesantes, porque vemos que él tenía que hablarles a los sabios de corazón, aquellas personas que tenían esa sabiduría, pero de corazón, ¿verdad? Y como ya hemos estudiado en otros episodios, cuando se refiere al corazón, está hablando de toda nuestra persona, de nuestra mente, nuestro corazón, nuestras entrañas, porque todo eso está conectado. Es realmente nuestro ser. Y todos los sabios de corazón, dice, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría. Entonces, Dios es quien los llenó con ese espíritu de sabiduría para un propósito específico. Dice para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo, para que pueda ministrar para mí en oficio de sacerdote. Y sabemos que Aarón no iba a ser el único sacerdote, iban a haber otros sacerdotes, pero él iba a ser el sumo sacerdote, el principal. Y Dios les dio a estos sabios de corazón, les dio este espíritu de sabiduría. Entonces existe un espíritu de sabiduría. Y se los dio para un propósito específico, en este caso para hacer estas vestiduras, para entender los lineamientos, las medidas, los cortes, todo lo que debía ser hecho para esta vestidura del sumo sacerdote. Porque Dios les dio las instrucciones, el material, de cómo tenía que ser cortado, de cómo tenía que ser el diseño. Dios les dio todo esto. Pero, como ya habíamos mencionado en el episodio anterior, hay conocimiento, hay entendimiento y hay sabiduría. Y la sabiduría realmente es saber utilizar ese conocimiento y ese entendimiento y ponerlo a la obra. Porque no solamente el material, el corte, las dimensiones, etcétera, sino también ese es conocimiento de las instrucciones, pero también entendimiento de cómo poderlo formar todo, y al hacerlo, al llevarlo a cabo, al empezar a cortar la tela y empezar a hacer las medidas y los cortes y suturar y todo como tenía que ser hecho esta vestimenta, porque era algo muy importante. El oficio del sumo sacerdote era muy, muy importante.
Realmente era la sombra, el representante de lo que iba a ser, ¿verdad? Una sombra de lo que es ahora nuestro sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces era de suma importancia que todo se siguiera al pie de la letra y Dios específicamente les dio sabiduría para poder hacer esto. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría? Vamos ahora al libro del Deuteronomio, el capítulo 4, donde Moisés está dándole al pueblo todas las instrucciones que recibió él mismo directamente de Dios. Y aquí Moisés cuenta en el versículo 5, he aquí, les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó, de modo que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla, y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Y aquí vamos a hacer una pausa porque es muy importante que podamos entrelazar lo que hablábamos en el episodio anterior acerca de atesorar esos mandamientos de Dios dentro de nosotros. Porque aquí Moisés, bueno, obviamente no es Moisés el quien origina todo esto, es Dios. Le dice a Moisés que Él ha dado todos estos estatutos y mandamientos para el pueblo y que estos mismos estatutos y mandamientos, estas leyes, van a ser su sabiduría y su entendimiento a los ojos de todas las naciones. Porque el pueblo de Israel iba a ser una nación modelo a todas las naciones, de cómo vivir, de cómo llevar a cabo la vida cotidiana. Porque les dio leyes de todo tipo, civiles, morales, religiosas, les dio leyes de todo tipo, de cómo llevarse, incluso hasta alimentarias, ¿verdad? De qué comer, de cómo sembrar, de cómo vestirse, de todas estas cosas. Y estas habían de ser su sabiduría y su inteligencia. ¿Por qué? Porque si atesoramos estos mandamientos dentro de nosotros, entonces podemos inclinar nuestro oído a la sabiduría. Parte de esa sabiduría son esos mandamientos e instrucciones. Esa es la base, el fundamento de esa sabiduría. Y nos dice entonces aquí mismo en Deuteronomio 4, en el versículo 7, cómo se relaciona todo esto con lo que estamos hablando acerca del conocimiento de Dios. En el versículo 7 nos dice, porque ¿qué nación es tan grande cuyo Dios está tan cerca de ellos como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley, la cual coloco delante de ustedes hoy? Entonces está haciendo esa conexión, que es lo mismo que estamos estudiando acá en el libro de Proverbios 2, donde nos dice que tenemos que recibir sus palabras, atesorar esos mandamientos para inclinar nuestro oído a la sabiduría que viene de esos mandamientos. Viene si inclinamos nuestro oído a la sabiduría, que es la tercera condición. Entonces, después vamos nosotros a entender el temor del Señor y hallar el conocimiento de Dios. También vimos, como ya vimos en Éxodo, ¿verdad?, que hay un espíritu de sabiduría. Incluso lo podemos corroborar esto en Isaías 11, en el versículo 1, donde está hablando una profecía acerca del Mesías, de quien había de venir, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y saldrá un brote de la cepa de Jesé, y una rama crecerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor descansará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y es algo maravilloso porque es lo mismo que estamos estudiando acá en Proverbios. Habla acerca de inclinar nuestro oído a la sabiduría. Y vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu que Él le dio a nuestro Señor Jesucristo, y que después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al Padre, también envió en el día de Pentecostés. Es este mismo Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Y no solamente un espíritu de sabiduría, sino también un espíritu de entendimiento y también de conocimiento y del temor del Señor. Entonces todo está relacionado, porque Dios es quien da la sabiduría. Y incluso esto mismo nos lo dice
En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, nos dice entonces cómo obtener esta sabiduría, porque sabemos que la da Dios. Ya vimos que se la dio a los hombres sabios de corazón para un propósito específico. Ya vimos que la dio también en su forma de leyes y estatutos al pueblo de Israel. Pero ¿cómo podemos nosotros inclinar nuestro oído a la sabiduría? ¿Cómo podemos tener esa sabiduría? En Santiago 1, en el versículo 5, nos dice lo siguiente: sin embargo, si alguien carece de sabiduría, pida de Dios, quien da a todos libremente y no reprocha al que pide, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando en absoluto, porque el que duda es como una ola del mar que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. Entonces, ¿verdad? El apóstol Santiago dice que nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios, pedir sabiduría para que Él nos la dé, pero tenemos que pedir con fe, creyendo que nos va a dar sabiduría, estando convencidos de que Él no nos rechaza. Incluso nuestro Señor Jesucristo también lo mencionó, ¿verdad? Dice, ¿cuál de sus hijos, si le pide algo, ¿verdad?, de comer? Dice, si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, por ejemplo. Entonces dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará, nuestro Padre Celestial, a quien Jesucristo nuestro Señor ascendió? Él nos dará también la sabiduría, pero tenemos que pedir en fe, creyendo que nos la dará y acercándonos a Dios, recibiendo sus palabras, atesorando sus mandamientos dentro de nosotros. Porque también tenemos que tener cuidado. Hay sabiduría que no es necesariamente de Dios. También el mismo Santiago lo dice en su epístola en el capítulo 3, en el versículo 13. Vamos a ver lo que dice al respecto. Santiago menciona, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre sus obras a través de buena conducta en la mansedumbre de sabiduría. Y es muy importante hacer una pausa aquí, porque la mansedumbre es esa habilidad de ser guiado a través de Dios, es esa aptitud de aprender, esa disposición a aprender y a poner en práctica lo aprendido, a seguir a quien nos está guiando, a seguir a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso habla acerca de en la mansedumbre de sabiduría, porque para poder tener sabiduría tenemos que estar dispuestos a aprender, dispuestos a recibirla. Porque si no tenemos esa mansedumbre en sabiduría, nos dice qué es lo que tenemos en lugar de ello. En el versículo 14 dice, pero si ustedes tienen envidia amarga y ambición egoísta en su corazón, no se jacten y mientan contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de arriba, sino que es terrenal, sensual y demoníaca. Porque donde hay envidia amarga y ambición egoísta, ahí hay disensión y toda cosa malvada. Entonces hay una sabiduría, porque la llama sabiduría en el versículo 15. Esta sabiduría no es de arriba, no desciende de arriba. Es terrenal, sensual y demoníaca. No viene de Dios, sino del adversario, de Satanás y de sus demonios. Por eso es demoníaca. Pero ¿cómo entonces podemos saber cuál es la sabiduría? ¿Cómo podemos distinguir qué sabiduría estamos obteniendo? Si es la sabiduría del mundo o si es la sabiduría de Dios. La sabiduría celestial, la sabiduría de arriba. Primero tenemos que leer las características, ya leímos las características de esta sabiduría terrenal, demoníaca, porque nos dice que es realmente si tenemos envidia amarga y ambición egoísta en nuestro corazón, en el corazón, y causa mentir contra la verdad, contra la palabra de Dios. Si nosotros estamos buscando aprender solamente por jactarnos, o por demostrarle a otra persona que está en lo incorrecto, o por elevarnos, esa es ambición egoísta en nuestro corazón, por el deseo de obtener o de validarnos a nosotros mismos. Y obviamente que a nadie nos gusta estar mal, pero tenemos que tener esta mansedumbre de sabiduría para ser enseñados y no tener esta
Y nos dice qué es los frutos realmente. ¿Cuáles son los frutos de esta sabiduría sensual, terrenal? Nos dice que es envidia amarga, ambición egoísta, ahí hay disensión y toda cosa malvada. Uno de los frutos es disensión. Lo podemos ver con los frutos. ¿De qué manera nos expresamos a los demás? ¿Qué cosas decimos? ¿Acusamos a otra persona cuando no nos gusta lo que nos dice? Sea verdad o no. ¿Acusamos a otra persona? ¿Los condenamos en nuestra mente? Porque si estamos haciendo eso, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Aquí nos dice en el versículo 17 cuál es la sabiduría de arriba y qué es lo que produce, que son los frutos opuestos a los frutos de esta sabiduría terrenal. En el versículo 17 dice, pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, gentil, razonable, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Esa es la sabiduría de arriba. Y cuando empezamos a entender estos frutos, son cosas que se pueden ver. Primeramente es pura, no tiene otro motivo. No tiene el motivo de exaltarse, no tiene uno el motivo de creerse más que nadie, ni de estarse comparando con nadie, sino que en esa mansedumbre de sabiduría estamos solamente buscando a Dios, porque entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos. Pero lo que sabemos, si está fundamentado en la palabra de Dios, en la palabra de verdad, si recibimos sus palabras, si las atesoramos sus mandamientos dentro de nosotros, entonces tenemos que aferrarnos a eso para que Dios nos enseñe todavía más cosas. Esas son las bases para poder inclinar nuestro oído a la sabiduría. Y entonces Dios nos va a empezar a dar esta sabiduría de arriba que es pura, que no tiene otras intenciones, otros motivos. Por eso también dice al final que es sin hipocresía. Porque no es por jactarse, no es por tener seguidores, no es por ser popular o por enseñorearse de otras personas. Claro que no. Porque ese no fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y no tienen realmente nada que ver con cuántos años uno haya estado estudiando la Biblia. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos estudiado por muchos años, quizás décadas. Pero a menos que Dios abra nuestros ojos, realmente no podemos ver. Por nosotros mismos no podemos ver la verdad de su palabra y la realidad de las cosas. Si Dios no nos llama y abre nuestros ojos directamente como a un ciego, porque eso es en realidad lo que somos espiritualmente, y cada vez el propósito es ser menos ciegos, es ver un poquito más en la palabra de Dios. Pero dice que es primeramente pura, luego pacífica. Los frutos de esta sabiduría es paz. No es conflicto, no es solamente desacuerdo, no es disensión. Podemos tener un desacuerdo, pero en paz. En paz. Podemos, porque no hay quizás dos personas que estén de acuerdo absolutamente en todo lo que dice la Biblia. Unos vemos una cosa de una perspectiva y otros de otra. Pero Dios nos va llevando a esa unidad en la fe. Porque es la fe de Cristo. Y es la unidad de Dios. Para que todos lleguemos a ser uno con Dios el Padre y con Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo oró al Padre en Juan 17, que ese era el propósito. Dice, para que sean uno en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser uno con ellos. Pero con contiendas, con egoísmo, con ambición egoísta, eso no se logra. Sino que esta sabiduría de arriba es pacífica. También dice que es gentil, es amable, razonable, dice. Que realmente está basada en los mandamientos de Dios. Dios nos dice que debemos de tratar a nuestro prójimo como nosotros mismos, como nos gustaría que nos trataran, con amabilidad, con amor, con entendimiento, con paciencia. Por eso dice que es pacífica, es gentil, es razonable, porque tiene sentido.
Pero no todo lo que tiene sentido es verdad. Pero la verdad toda tiene sentido. Muchas veces tenemos que ver las cosas desde otro ángulo para poder verdaderamente entender. Y dice que es llena de misericordia y buenos frutos. Si alguien viene con una doctrina, ensalzándose, con orgullo, condenando a los demás, diciendo que están mal, esa no es misericordia. Y esos no son buenos frutos. Por eso no debemos de caer en la sabiduría de este mundo. Si vemos a todos los sabios y entendidos, a los profesores en universidades, la sabiduría de este mundo es egoísta, ambición egoísta en su corazón, envidia amarga, ¿a qué lleva? Por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿a qué lleva? A la miseria. Lleva a negar a Dios, a negar que existe Dios, a negar que Él nos creó con un diseño perfecto. Por eso es envidia amarga, la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría de arriba es llena de misericordia y de buenos frutos. Es imparcial y sin hipocresía. Imparcial, porque no se está fijando en las condiciones o que la persona, el lugar, no se fija en eso. Dios ve el corazón. Es imparcial. La sabiduría es para todos y la sabiduría, a través de la sabiduría, Dios nos va a enseñar y nos está enseñando. Nos enseña lo que debemos hacer, también nos enseña nuestros errores, también nos enseña lo que estamos mal, pero tenemos que tener esa mansedumbre para ser guiados. Y toma tiempo, no es de un día para otro. Pero también es sin hipocresía, sin doble cara, sin decir una cosa y hacer otra. Si Dios nos da la sabiduría es para que podamos llevar a cabo su palabra, para que podamos entender su palabra, para que podamos aplicarla en nuestras vidas, porque Él mismo es quien nos da la sabiduría. Aquí mismo en Proverbios 2, si vamos a Proverbios 2, en el versículo 6 nos lo dice muy claramente. ¿Quién es quien da la sabiduría? Dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene conocimiento y entendimiento. Él coloca sabiduría firme para el justo. Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente. Porque aquí nos dice que el Señor es quien da la sabiduría. Él la da, como ya vimos que Él había puesto esa sabiduría en el corazón de los sabios entendidos para poder llevar a cabo ese propósito de hacer las vestiduras para Aarón. Y aquí es Dios mismo quien da la sabiduría, es un regalo de Dios. Dice que de su boca viene el conocimiento y entendimiento y son las bases de la sabiduría, pero la sabiduría la tiene que dar Dios. Y tiene que ser la sabiduría de Dios. Y tenemos que pedírsela a Dios que nos la dé. Rogándole para poder conocerlo, para poder inclinar nuestro oído a ella, para poder aprender, para poder ser mansos y humildes de corazón como Jesucristo era y como es. Lleno de misericordia, lleno de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, para poder aprender, para poder inclinar nuestro oído, para poder conocer a Dios. Porque de su boca viene el conocimiento y el entendimiento, pero la sabiduría tiene que ser dada por Dios y tenemos que pedírsela a Dios. Aquí dice que Él coloca sabiduría firme para el justo. Sabiduría firme para que no seamos movidos de lo que nos está enseñando Dios y que podamos distinguir, aplicar, entender y también corregir cuando estamos mal. Todos. Porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y también dice que Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente, pero no podemos caminar rectamente a menos que recibamos sus palabras, atesoremos dentro de nosotros sus mandamientos e inclinemos nuestro oído a la sabiduría. Porque esto es muy importante, aplicar nuestro oído a la sabiduría de arriba que nos da Dios. Y que podamos entender y distinguir la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de arriba y los frutos que produce. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Incluso también por los frutos conoceremos de qué sabiduría
tiene cada persona. Si una persona está recibiendo las palabras de Dios, atesorando sus mandamientos dentro de él y enseñando a otros de una manera pura, pacífica, gentil, razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía, podemos ver qué es la sabiduría de Dios. Porque esas son cosas que vemos, que expresamos, que entendemos y que sentimos. Todos lo podemos ver. En el siguiente episodio de Abre mis ojos continuaremos estudiando entonces estos pasos para entender, para hallar el conocimiento de Dios, para entender el temor del Señor. Ya hemos visto lo que significa inclinar nuestro oído a la sabiduría, pero vamos a ver qué significa aplicar nuestro corazón al entendimiento. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.